divino vocabulario y su significado de las divinas parábolas que están escritas en el divino evangelio de Dios. Bueno, dice así: divino vocabulario celeste, dictado por divina escritura telepática desde la morada celestial de mi divino Padre Jehová, con el divino concurso de infinitos querubines de la sabiduría infinita, y la divina cooperación de infinitos padres solares de infinitas jerarquías espirituales, 6.000 divinos términos celestes y su divina relación con las divinas y sagradas escrituras. Sí, Hijo divino, te dictaré el divino tema que unificará al mundo en una sola filosofía, la única que siempre han enseñado mis divinas escrituras, que se pueden divinamente resumir en sagradas palabras: no abusar jamás de mis hijos. Sí, Hijo divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Todo el divino vocabulario celeste, como toda la infinita ciencia celeste que te dictaré, serán traducidos a todos los divinos idiomas del mundo, pues todos quieren ser salvos de los infinitos acontecimientos que se aproximan. Por lo tanto, procederé a dictarte el divino tema celeste. Sí, hijito, así es. Debes escribir tus divinos agradecimientos. Sé muy divinamente que estás acostumbrado a dármelos en tu divina telepatía pensante, en nuestro diario conversar telepático. Responde el divino enviado de Dios: gracias infinitas, divino Padre eterno, bendito y alabado seas por siempre en nuestras divinas mentes. Tú eres el único Padre eterno, creador infinito de todo cuanto existió, existe y existirá. Sé que llegó el divino momento de dar una nueva luz al mundo, porque ya el mundo cumplió lo que anunciado fue en las Sagradas Escrituras. Solo resta recoger el divino puntaje celeste con que cada cual se adornó en su respectiva y divina existencia. Sí, hijito, así es y así será por los siglos de los siglos. Vamos a leer la traducción de la palabra divino, que también está escrita en el divino evangelio de Dios. La palabra divino, ¿qué significa? Su significado. Dice así: origen divino de la palabra divino. Significa principio sagrado de la divina palabra del Señor. Simboliza el infinito poder de lo conocido y desconocido en el infinito conocimiento de la Santísima Trinidad, del cual el conocimiento humano no es más que una microscópica parte en constante evolución expansiva. Simboliza a la vez el infinito poder de la luz, que es divinamente contraria a las tinieblas, es decir, contraria a la maldad que perturba al mismo espíritu, pues si ambas tienen un mismo principio en la eternidad misma, tienen a la vez diferente libre albedrío, pues no debe olvidar la criatura humana que solo existe un solo Dios no más, autor de todos los demás dioses de infinita sabiduría. Por lo tanto, cada criaturita se constituye en su propio Dios según sus obras, pues de todo pensamiento en divina acción queda una divina eternidad pensante que se materializa en las lejanas galaxias y planetas solares. Es así como en cada espíritu encarnado renacen nuevas e infinitas potencias de sabiduría que en divina ciencia celeste se denominan simiente o semilla galáctica. Les acabo de leer origen divino de la palabra divino y su significado. Ahora vamos a leer lo que está escrito en el Evangelio y todos nosotros lo sabemos. Todos sabemos que Dios está en todas partes. ¿No es así? Muy bien. Vamos a leer el significado. ¿Qué significa Dios está en todas partes? Dice así. Eso está en el Génesis, capítulo 1, versículo 12. Y lo que le leí hace unos instantes está en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 22. Bien, vamos a leer lo que está escrito en Génesis, capítulo 1, versículo del 1 al 2. Dios está en todas partes. Significa que tu divino Padre Jehová representa la más alta e infinita vibración pensante del universo expansivo pensante. En esta infinita vibración, la que ha hecho posible la vida humana y todas las infinitas clases de vida que han habido y que habrán por siempre jamás. Mi divina vibración se convierte en inmensa bola de fuego, teniendo toda criaturita en sí misma también una microscópica porción de ese divino fuego. En el caso del monito terrestre se le conoce con el divino nombre de
poder mental, pues es en la mente humana donde reside el alfa y omega, o que es lo mismo el divino principio de hágase la luz y la luz fue hecha. Pues sin el divino poder mental ninguna criaturita vería la luz de sus propias acciones, pues toda acción humana se materializa no solo en el planeta que habita, sino que también en la divina morada celestial, a donde debe llegar a rendir divina cuenta de cuanto ha hecho en el planeta que acaba de dejar, pues en la divina morada del Padre Jehová se entra y se sale en forma infinita. Esto significa que la divina ausencia del mundo celeste de cada uno es solo momentánea, o sea, la prueba de la vida en la que estamos viviendo en este planeta, ¿no? Para el reino de los cielos es solamente instantáneo, es un momento, es un solo momento, ¿no? Es corta porque un segundo celestial en el reino de los cielos equivale para nosotros en la tierra un siglo terrenal. Pues a un divino segundo celeste corresponde un divino siglo terrestre. Justo acá está. Esto es infinitamente relativo según la infinita pureza alcanzada por la simiente galáctica en sus respectivos tiempos y espacios planetarios. Al explicar mi divino origen a mis hijitos, lo hago mirando un divino futuro que escapa al poder mental de cualquier dios de la divina sabiduría, pues siendo el eterno creador estoy antes que el principio divino de cada uno en particular, pues mi divino principio ha sido siempre una infinita expansión, conservando a la vez una múltiple e infinita divina individualidad. Es por eso que me autodenomino soy el que soy, y eso está en el divino Evangelio de Dios. Les acabo de leer el significado de la divina parábola que está escrita en Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 2, así es, Dios está en todas partes. Les acabo de leer el significado. Ahora vamos a leer el significado de la divina parábola que está escrita en el Evangelio de Dios. Por el fruto se conoce el árbol. Muchos de ustedes deben haber escuchado eso, o bueno, los que leen el Evangelio lo saben. Ya, eso lo encuentran ustedes en el libro de Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 7, quise decir, versículo 15. Sí. Por el fruto se conoce el árbol. Significa que todo alimento cuesta ganarlo, tanto el alimento físico como el alimento mental. Ambos necesitan ser nutridos. En el divino caso del alimento mental, el que busca encuentra, también está escrito en el Evangelio, pues todo cuesta en la vida. Por esta divina razón pedisteis divina encarnación allá en los lejanos soles, de donde habéis salido momentáneamente. Esto equivale a mi divino mandato: hay que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pues debéis pasar por infinitos cuerpos y mundos que escapan incluso a vuestro mismo poder mental. Se refiere a reencarnar. Pues en el mundo celeste se nace y se vive la eternidad misma. Por lo tanto, nacer corresponde a vivir en un planeta material como este, como la Tierra, unido a un divino cuerpo, a nuestra carne, porque dentro de nuestra carne está nuestro espíritu, para aprender nuevas lecciones o nuevas filosofías, pues el universo mismo constituye una infinita escuela donde jamás se acabará divinamente de aprender. Este divino mandato sirve también de advertencia a la divina moral humana, pues muchas criaturas se atacan mutuamente sin estudiar, ni mucho menos profundizar las ideas del vecino. Esto fue lo que ocurrió en la maldita roca del egoísmo humano. Me refiero, hijo divino, a la llamada Iglesia Católica, que en el pasado terrestre condenó y mandó a las hogueras a infinitos mártires en mi santo nombre. La Inquisición, ¿no?, que muchos saben, ¿no? Por el solo hecho, ¿no?, y mandó a las hogueras a infinitos mártires en mi santo nombre por el solo hecho de daros a conocer su divino fruto o divino conocimiento. Juzgados serán ante el mundo el año de la resurrección de toda carne, fecha inmortal para la humanidad terrestre, pues en la bendita India será la divina resurrección de toda carne. Allí serán llamados todos los que fueron y todos los que son divina semilla de la primera cosecha solar.
de los soles Alfa y Omega. Allí serán llamados justos y pecadores para recibir eternidad según sus obras. Allí será el llorar y crujir de dientes de quienes han manchado su espíritu con sangre inocente. Sí, Hijo Divino, así es, y así será por los siglos de los siglos. Este divino término significa también que solo por la infinita intelectualidad se llega a mis divinos pies. Eso es lo que yo les vengo diciendo, por el estudio del Evangelio. Por eso les digo, lean el Evangelio. Si ustedes quieren llegar a Dios, no tienen que ir a la iglesia, porque en la iglesia no está Dios. En la iglesia está el cura y el pastor, y esos son más pecadores de repente que nosotros mismos. Tenemos que leer individualmente el Evangelio. A eso se refiere este conocimiento. Y pues para mí es lo más claro y lo más perfecto y lo más seguro que podemos estudiar, porque el cura y el pastor nos leen el Evangelio. Es cierto que nos leen en la iglesia una partecita, pero no nos dicen la verdad, pues. Entonces, prácticamente vamos a la iglesia a perder el tiempo, y a Dios no lo vamos a encontrar en la iglesia. Créanme, se lo digo con toda seguridad. A Dios no lo vas a encontrar en la iglesia. Pierdes tu tiempo. Lo único que vas a hacer ahí es ser parte de la mentira y la farsa, como está escrito en el Evangelio, ¿no? Ciegos, guías de ciego. Y si un ciego sigue a otro ciego, ambos caen en el hoyo. Por eso que la mejor forma de buscar a Dios es directamente yendo tú a Él, a través de la Biblia o del Evangelio. Tomarse un tiempito, hermanos, no cuesta nada. Créanme, en tu casa, en tus ratos libres, en tus ratos de ocio, dedícale aunque sea 5, 10 minutitos, 15 minutitos a tu Creador o a nuestro Creador, al Padre Eterno, al Padre Jehová. Léelo, pones una reglita y mañana continúas o pasado como quieras, pero léelo. Leamos el Nuevo Testamento, porque con eso vamos a ser juzgados nosotros, porque el Antiguo Testamento es para la generación antigua. Para esta generación actual vamos a ser juzgados en base al Nuevo Testamento. Claro que lo ideal es leer todo el Evangelio, ¿no? Sería excelente, ¿no? Eso es premio ante el Creador, ¿no? Porque el Padre ve el interés que le pone uno a Él, ¿no? Al Creador, y Él se emociona, ¿no? Y muchas veces por hacer esa actitud hacia el Creador, el Padre se emociona, así como un padre se emociona cuando sus hijos hacen algo bueno, ¿no? Y pues tanta es la emoción que hasta los premia, ¿no? Y uno le regala algo a sus hijos. Igualito el Creador, porque lo mismo que sentimos nosotros siente el Creador. Lógicamente que Él lo siente en grado infinito y Él es perfecto en todo, ¿no? Pero si nosotros hacemos eso durante nuestra vida, es lo más grandioso que podemos hacer ante nuestro Creador. Y no, como decía el enviado de Dios, y no necesitáis ir a perder el tiempo a la iglesia. La mejor forma, claro que a veces por los avatares y todas las cosas que vivimos en este mundo, muchas veces estamos alejados del Creador, ¿no? Pero lo que el Creador ve, el mérito y el esfuerzo de cada espíritu o de cada criatura, o sea, tratándose de buscarlo a Él, dentro de la imperfección misma, y eso se premia el día del juicio. Bien, seguimos. Significa también que solo por la infinita intelectualidad, que es leer el Evangelio, se llega a mis divinos pies, pues el divino destino de todos mis hijos es y será llegar a ser grandes virtudes en el reino de los cielos. Acabamos de leer: por el fruto se conoce el árbol y su significado, que está en Mateo capítulo 7, versículo 15. No sé si es del 1 al 5 o 15, pero ahí está. No lo veo muy bien, porque bueno, la vista tampoco a veces me ayuda mucho. Bien, vamos a leer el significado que está escrito en el Evangelio, está en el Nuevo Testamento, está Divino Cordero de Dios. ¿Quién no ha escuchado mencionar, no? Divino Cordero de Dios, se refiere a Cristo, ¿no? Eso lo encuentran en Juan capítulo 1, versículo 24. Vamos a leer el significado de esta divina parábola, o de este divino mensaje que está en el Evangelio de Dios, más claro en el Nuevo Testamento. Divino Cordero de Dios significa la divina pureza solar de cada uno. Es un divino símbolo viviente representado en un divino corderito de plata, elegido por voluntad divina por el divino e infinito libre albedrío del Padre Jehová. Este divino corderito está divinamente encarnado en Jesús de Nazaret. Surgió en él en microscópica forma de un divino granito en su labio inferior.
Esto es una divina revelación que conmoverá a todo el mundo, pues todos poseen el divino germen del Cordero de Dios. Somos hijos de Dios, ¿no? Somos hijos de Cristo, ¿no? Por algo vemos a Cristo como nuestro creador, ¿no? ¿No? Como nuestro Padre, ¿no? Porque el Padre está en el Hijo y el Hijo está en el Padre, ¿no? Ya, pues todos poseen el divino germen del Cordero de Dios. Para todos la divina herencia es la misma, pues todos mis hijos han tenido un mismo divino principio solar, pues los divinos soles son divinas criaturas pensantes que también tuvieron un divino y microscópico principio espiritual. Ellos fueron también monitos terrestres, con una microscópica y divina corriente eléctrica en sus cuerpecitos, en infinitos mundos que ya no están, pues escrito está que hay que ser pequeñito y humilde para ser grande en el reino de los cielos. Lo dice también en el Evangelio. Ellos también tienen su divino corderito, pues nadie es desheredado. El divino corderito es el único que puede salvar al mundo, pues todas las divinas potencias están divinamente subordinadas a él. Cuando se refiere al divino corderito se refiere al divino Cristo, al Hijo primogénito. Pues el divino Cordero de Dios posee también la más alta vibración magnética del divino universo expansivo pensante. Les acabo de leer el significado de la divina parábola o del divino mensaje que está en Juan capítulo 1, versículo 24, divino Cordero de Dios. Ahora vamos a leer divino universo expansivo pensante. Lo encuentran en Génesis capítulo 1, o sea en el Antiguo Testamento, versículo del 1 al 25. Ahí es donde el Padre habla del universo. Ya, divino universo expansivo pensante, constituye el alfa y la omega de todo lo infinitamente creado. Es por eso que escrito está que todo divino espíritu se expande por sí mismo y para sí mismo con su propio y divino espacio, tiempo y luz. En el universo expansivo pensante no es posible concebir al divino espíritu separado de su propio espacio, su propio tiempo, ni de su propia luz. Esto constituye la divina parábola que dice: sepárense las expansiones y obren los divinos querubines. Lo dice el Creador en el Génesis, cuando crea el mundo. Está en el Génesis capítulo 1, ahí lo pueden encontrar, para que se cercioren de que lo que les estoy diciendo es la pura y santa verdad. Acá no estoy inventando nada. Por algo esto que yo les leo no es religión. Si fuera religión, pues los estaría invitando a mi templo o a mi local para sacarles dinero, como hacen las iglesias. Dios no dejó religiones, dejó conocimiento, y la Biblia es conocimiento. Y este conocimiento de la ciencia celeste es también conocimiento y ciencia, no es religión. Esto es puro conocimiento, como se dice, al rojo vivo, ¿no? Para los que quieren aprender y enterarse de las parábolas que están escritas en el Divino Evangelio y su traducción. Esto es eso, es conocimiento, no es religión. Yo no soy religioso. Claro que cuando he sido niño y no, mis padres no sabían, ¿no? He sido tan católico como todos, ¿no? Incluso también por un tiempo fui evangelista, ¿no? Pero ya no estoy en las religiones. He encontrado este conocimiento que es la ciencia celeste y pues es lo más grandioso que he podido encontrar y les estoy transmitiendo este conocimiento a ustedes. Si a ustedes les interesan las cosas divinas o las cosas de Dios, en buena hora, ¿no? Porque nos acercamos sin darnos cuenta a Dios y, ¿por qué no?, al reino de los cielos, ¿no? Porque escrito está en el Evangelio, ¿no? El que busca, encuentra. Si no buscáis, jamás encontraréis, dice el Evangelio de Dios. Bien, esto constituye la divina parábola que dice: sepárense las expansiones y obren los divinos querubines y materialícense los divinos gérmenes solares. Hijo divino, este fue el divino principio del planeta Tierra. Es como tu Hijo divino lo ves a diario en tu divina televisión telepática. Lo que tú ves son infinitos puntitos geométricos divinos que no son más que chispitas eléctricas salidas de los divinos soles alfa y omega, pues ellos representan la infinita vibración solar de 300 vibraciones coronarias solares que corresponden a la divina galaxia Trino, a la que pertenece la Tierra.
a la cual pertenece el planeta Tierra. Ahí está, pues. Esto significa que toda molécula terrestre lleva en sí misma una divina vibración que hace toda materia tenga divina cohesión molecular. Esto es divinamente posible por la infinita acción magnética que se desprende del Sol. Esto significa a la vez que todo madura en la naturaleza física mediante un divino plan que lleva en sí mismo la divina inteligencia vibrante individualizada en divino magnetismo expansivo, es decir, que las infinitas formas de inteligencia se expresan según el divino número de vibraciones en la eternidad de tiempo, y estos están divinamente subordinados a su propia y divina luz o divina evolución alcanzada. Esto es en divino sentido recíproco o divino sentido omega, es decir, que parte de un infinito microscópico hacia un infinito macroscópico, pasando por infinitas divisiones de tiempo y espacio. Es por eso que fue escrito: muchas moradas tiene mi Padre. Significa muchos mundos habitados hay. Lo dice Cristo en el Evangelio. En el Nuevo Testamento, Cristo dice en un momento: muchas moradas tiene mi Padre. ¿Qué significa? Esa es una parábola. Entonces la parábola había que descifrar, porque nosotros pedimos recibir el mensaje divino a través de parábolas, para nosotros descifrar. Y el descifrar, pues ante el Padre es mérito, es esfuerzo, y eso se premia ante el Creador. Entonces, por eso es que Cristo, cuando no vino en la época antigua, en la época romana, nos hablaba en parábolas. Y no porque a Cristo se le ocurrió, sino porque nosotros mismos, antes de pedir la prueba del olvido del pasado, allá arriba, antes de reencarnar, pedimos que el mensaje de Dios se nos diera en parábolas, porque el descifrar una parábola lleva esfuerzo. Entonces ese esfuerzo se premia en el reino de los cielos. Todo esfuerzo es premiado por el Creador. Por eso es que recibimos en parábolas. Ahora el Creador nos manda, después de 2000 años, el significado de cada parábola y a qué se refería el Creador o el Divino Cristo en esos momentos, porque Dios hablaba por boca de Cristo, ¿no? Bien, muchas moradas tiene mi Padre, significa muchos mundos habitados hay. La tierra no es el único, existen mundos, tierras, tantos infinitos mundos que no se pueden contar, porque la creación de Dios es infinita. Existen tantos planetas tierras como la mente pueda imaginar, y son incontables, y mundos de diferentes categorías y de diferentes tamaños. Lo pueden ver ustedes con el sistema planetario, ¿no? Los planetas que tenemos alrededor que giran del Sol, ¿no? No todos son del mismo tamaño, ¿no? Unos son más pequeñitos, otros más grandes, otros muchísimo más grandes, ¿no? Así es. Y esto es microscópico en comparación a otros mundos que existen en el universo, que el planeta Tierra pasaría a ser como un diminuto granito de arena en comparación a los planetas que existen en el universo expansivo pensante o reino de los cielos. Bien, muchas moradas tiene mi Padre, significa muchos mundos habitados hay, que en divinas ciencias celestes se le denomina divinas dimensiones. Bien, les acabo de leer el significado de la divina parábola Divino Universo Expansivo Pensante. Bueno, vamos a pasar a otra parábola que lo dice Cristo, que hemos estado hablando. Muchas moradas tiene mi Padre, ¿no? Que lo dice Cristo acá, ¿no? Que ya les acabo de explicar. Eso lo encuentran, si ustedes gustan, pueden coger el Evangelio. Muchas moradas tiene el Padre, lo dice Cristo. Lo encuentran en el libro de Juan, capítulo 14, del 1 al 2. Muchas moradas tiene el Padre. Vamos a leer su significado de esta divina parábola que lo dijo el divino Cristo en la época romana. Significa que en todas partes hay infinitos planetas, pues muchas en divinas ciencias celestes significa infinito. También significa que en todas partes del infinito existe una divina justicia que corresponde a una de las tantas e infinitas vibraciones y evoluciones del único sistema de mundos que existe, pero modificado en grado infinito, el divino universo expansivo pensante o reino de los cielos. ¿Por qué dice por qué universo expansivo pensante? Porque está poblado de criaturas, ¿no?,
iguales que nosotros o superiores a nosotros que piensan, y todo es viviente y todo tiene vida. Por eso es que el Creador le llama universo expansivo pensante, y a la vez el universo se va expandiendo cada vez más porque no tiene límite. Nunca le van a encontrar límite al universo, ni jamás lo encontrarán, nos dice el Creador a través de este conocimiento. Y si en algún momento el espíritu, la criatura, llega a encontrar ese límite, al poco instante se expande ese universo, porque la creación de Dios es infinita y no tiene límites. Bien, les acabo de leer el significado de la parábola que está escrita, que lo dice Cristo: muchas moradas tiene el Padre. Bueno, ahora vamos a leer otra parábola que está escrita. Bueno, los que conocen del Evangelio lo saben, o deben haberlo escuchado. Los humildes serán los primeros, lo dice Cristo. Eso lo encuentran en el libro de Zacarías capítulo 9, versículo 9. También lo encuentran en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 11, versículo 29. Ahí encuentran esta palabra: los humildes serán los primeros. Significa que los humildes cumplen el deseo divino del divino libre albedrío del Padre Jehová. Un Padre infinito desea lo mejor para sus hijos. Es decir, que sus deseos son que los hijos lleguen a ser padres, para lo cual les indica el divino camino a seguir según sus divinos libres albedríos. El divino Padre a nadie obliga. Él ordena divinamente sin preocuparse mayormente, pues tanto en el pasado, presente y futuro están sus infinitas vibraciones magnéticas. Es decir, que yo, tu divino Padre Jehová, construyo planetas y soles, sabiendo su divino origen y destino antes que estos surjan a la vida universal. Es por eso que escrito está que el divino Padre sabe los infinitos nombres de todas las divinas lumbreras o divinas estrellas, de las que han estado, están y de las que estarán. Significa también que todos los humildes son y serán los primeros en recibir la divina resurrección de la carne, o divina eternidad física. Significa también un divino mandato de infinitas virtudes, pues cada divino espíritu encarnado es una infinita y microscópica réplica del universo expansivo pensante, pues el universo expansivo pensante está divinamente compuesto de infinitas virtudes materializadas, las que se encuentran solo en estado de germen en cada divino espíritu encarnado y desencarnado. Significa también que ellos serán los primeros niños de la divina simiente galáctica, pues escrito está: habrá tierra nueva, filosofía nueva y símbolo nuevo, gobierno patriarcal universal nuevo y destino y verdadero y único. Eso está en el Apocalipsis. Pues todos los sistemas de gobierno no han cumplido con mi divina palabra. El humilde es primero. Los hombres de gobierno han hecho lo contrario. Se han engrandecido ellos rodeándose de los mejores lujos y comodidades que puede brindar la maldita ciencia del bien. Es por eso que yo, tu divino Padre Jehová, implanté la divina prohibición en el divino paraíso terrenal cuando dije a la primera simiente humana: del árbol del bien no comerás. Se lo dice el Creador a Adán y Eva. Pues toda filosofía se transmite de padre a hijo en los planetas demonitos. Yo les quise evitar que cayeran en un gobierno planetario que solo les ofrecía en el porvenir eterna esclavitud, como la que estamos viviendo en estos momentos. Me refiero, hijito, a la maldita serpiente faraónica que tentó a la divina simiente hembra. Esa fue la maldita causa de que todas las mujeres de la creación futura pasaran por una condición humana humillante e inferior al hombre. Por lo tanto, la misma mujer se buscó tal condición, pues las futuras creaciones tuvieron que aceptar la divina realidad de haber tenido una madre que desobedeció un divino mandato del Padre Creador, y es por eso que el planeta Tierra tuvo que ser un planeta sujeto a una divina moral, condición divinamente inferior entre la infinita escala de los infinitos mundos en evolución. Y el divino código de esta infinita moral lo representa mi divina y sagrada escritura, o el Evangelio de Dios, ¿no? O la Biblia, si le queremos decir. Ella fue dictada siguiendo el divino curso del futuro del planeta Tierra. Es por eso que ella ha dado lugar a infinitas polémicas a lo largo de la llamada historia humana, que no es más que un diminuto capítulo expansivo en la eternidad del tiempo, pues por ella
han pasado infinitas psicologías, mas ninguna ha hecho la divina claridad de mi divino mandato, pues todas han caído en el maldito pecado de la ambición, pues se han hecho los gobiernos temporales tomando en divina cuenta mi divina palabra. Bueno, no hay gobierno que tome en cuenta las leyes de Dios, ¿no? Porque la prueba consistía en hacer de los 10 mandamientos nuestra constitución para gobernarnos, ¿no? Pero el ser humano no lo hizo, pues se olvidó de Dios, y cuando el ser humano se olvida de su creador, pues el mundo se convierte en un infierno y en un caos, como está en estos momentos nuestra tierra. Lo han hecho en base a las comodidades que brinda la maldita ciencia del bien, pues esta maldita ciencia del bien sustenta en sí misma la explotación del hombre por el hombre, lo que estamos viviendo en estos momentos, anulándolo frente al camino trazado por mi divino mandato. Es decir, que mi divina palabra dice: hay que trabajar para poner en divino progreso las divinas virtudes, pues sin virtudes instruidas en mis infinitas moradas, que son los planetas mismos, es imposible que mis hijitos alcancen la gloria prometida. Castigados serán los culpables que han retardado el divino progreso espiritual de ellos, pues por algo fue escrito ojo por ojo y diente por diente, que también está escrito en el Evangelio de Dios, lo dice Cristo, ¿no? Bien, les acabo de leer el significado de la parábola que dice: los humildes serán los primeros. Ahora vamos a leer otra parábola que está escrita, lo dice Cristo: los humildes serán los primeros. Lo encuentran ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 30. Si gustan, pueden ir corriendo a buscarlo en el Divino Evangelio. Mateo 19, 30. Ya, los últimos serán los primeros. Significa que la divina verdad se impone a la maldita mentira. Es decir, que primero estuvo la verdad, luego surgió la mentira, la que solo es pasajera, imponiéndose de nuevo la divina verdad. La maldita mentira surgió en el mismo paraíso terrenal cuando la maldita serpiente faraónica engañó a Eva, pero la divina verdad ya estaba en Eva, divinamente encarnada en el divino corderito de la inocencia solar de Eva. Lo mismo que en Adán, la desobediencia de Eva ocultó temporalmente la divina verdad, la de que solo se llega a mí por el divino camino de la humildad. Significa que los grandes de la tierra, que se creen que nunca me rendirán divina cuenta de sus malditas soberbias, se creen los primeros en todo, pues son los últimos en el reino de los cielos. Por algo fue escrito: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Lo dice Cristo, ¿no?, en el Nuevo Testamento. O sea, ningún rico es del agrado de Dios, ni tampoco entra al reino de los cielos. Mientras haya injusticia y desigualdad, el Eterno no toma en cuenta a ellos, porque este mundo debe haber sido un mundo igualitario para todos, no desigual, porque la desigualdad es del demonio y la igualdad es de Dios. Pues los hombres del mundo mundanos se agrandan en la tierra, no haciendo progresar sus propias virtudes, y se achican en el reino de los cielos. Pues escrito está que con la vara que mides serás medido. Significa que estas criaturas ya han recibido su recompensa, pues se han sobrepasado en sí mismos y para sí mismos en los malditos placeres, en desmedro de sus propias virtudes. Les acabo de leer el significado: los últimos serán los primeros. Bien, vamos a leer ahora: la divina luz es para todos, y su significado. Es una parábola que está escrita en el libro de Juan, capítulo 8, versículo 2. Pueden buscarlo si desean. La divina luz es para todos. Significa que todos mis divinos hijos tienen un mismo divino punto de partida, pues la divina materia y el divino espíritu tienen ambos un divino libre albedrío y tienen a la vez un mismo destino. Esto significa que las divinas leyes del Señor son todas comunes y a la vez unificadoras. La división es de Satanás, por algo dice en el Evangelio, lo dice Cristo: solo Satanás divide y se divide a sí mismo. Y la igualdad, la unificación es de Dios. En el mundo, en el reino de los cielos, se vive el comunismo celestial con filosofía de niños. La unificación es de Dios y la división es de Satanás o del demonio. Está escrito en el Evangelio. Lo que les estoy leyendo es la pura y santa verdad. No les estoy
exagerando ni hablando de más. Le digo las cosas como son. Esto no les va a enseñar el pastor, menos el cura. Y si lo saben, jamás lo van a decir, porque son parte de esta farsa, de esta mentira. Y es tiempo de que abramos los ojos y no sigamos a ciegos, guías de ciegos, como está escrito y nos advierte el Evangelio ahí. ¿Qué nos está diciendo el Creador? Porque Él se adelanta a los acontecimientos. De que no sigamos pues a los curas, a los pastores, porque ellos son ciegos, guías de ciegos. Y lo hacen por conveniencia, no les conviene que el ser humano despierte, porque si despiertan, pues este mundo hubiera sido otra cosa, sería quizás un paraíso y no existiría la explotación del hombre por el hombre ni la injusticia. Quizás este mundo sería un paraíso, ¿no? Pero el egoísmo humano es así, hermanos, así es. Por eso es que acá le estoy leyendo grandes verdades. El que es inteligente lo acepta con humildad y lo analiza, y no da la contra al Creador. Bien, esto significa que las divinas leyes del Señor son todas comunes y a la vez unificadoras, pues escrito está que rebaño disperso es rebaño muerto. También está escrito en el Evangelio, lo dice Cristo. Rebaño disperso es rebaño muerto. O sea, ¿qué quiere decir rebaño? Se refiere a o sea, se refiere a pueblo o país disperso es rebaño muerto, o sea, dividido, estar en ideas divididas, ¿no? Por eso que acá ellos se engrandecen dividiéndonos a nosotros, ¿no? Mientras nosotros nos estamos peleando, estamos divididos entre nosotros, ellos sacan provecho. Aquí todo está en el Evangelio. Rebaño disperso es rebaño muerto. ¿Qué quiere decir? Mientras se mantengan ustedes o estén divididos, pues no van a poder hacer nada, están muertos, están hechos, como se dice. Todo está en el Evangelio. Acá yo les estoy diciendo ya las cosas más claras, como lo dice el Evangelio, lo dice en parábolas, ¿no? Y acá ya yo les digo las cosas tal como son, o sea, prácticamente descifrado las parábolas y su significado a través de la ciencia celeste. Pues si se inventan filosofías o partidos pasajeros para gobernar al mundo, es como tener guía de ciegos. Ya saben cómo son los partidos políticos, sobre todo acá en nuestro Perú. Pues todo cuesta en la eternidad y a ciegas no se puede avanzar. Esto significa que en virtud del divino libre albedrío, cada criaturita escoge según su conciencia, pudiéndolo hacer con o sin conocimiento de causa, pues las divinas causas se las construye el mismo individuo, forjándose él mismo su propio cielo o sus propias tinieblas. Es por eso que escrito está: 3 casas al norte, 3 casas al sur, 3 casas al este y 3 casas al oeste. También está escrito en el Evangelio. Significa que el infinito humano se construye a sí mismo en la Santísima Trinidad en cualquier dirección que la divina mente piense. Pues casa en divina ciencia celeste significa causa limitada a su propia morada, es decir, a la respectiva evolución planetaria terrestre, que, impulsada por sus propias ideas, sueña con la infinita eternidad. Es por eso que en las moradas del Padre Eterno, cada criaturita escoge su divina pareja según su propia luz magnética espiritual de divina atracción mutua. Esto está simbolizado por la Santísima Trinidad en la materia misma, por los infinitos cuerpos celestes, también se sienten atraídos en infinito amor, pues siendo el Divino Padre Jehová autor divino del amor eterno, todos sus hijitos del universo reciben la divina herencia amorosa, siguiendo infinitos caminos de divina perfección, pero siempre hasta el infinito divinamente controlados por un solo Padre eterno. Es por eso que está escrito que todo rebaño tiene un solo pastor. Esto significa a la vez que todos los infinitos dioses de sus propias sabidurías están divinamente subordinados a una sola y divina luz, la divina luz de la eternidad infinita, que son precisamente la infinita vibración pensante, creadora de tu divino Padre Jehová. Acabo de leerles el significado de la divina parábola que está escrita en Juan capítulo 8, versículo 12. La divina luz es para todos. Su significado. Estoy leyendo traducción de las Sagradas Escrituras. Cristo también lo dice. Está en Mateo capítulo 26, versículo del 51 al 52. Quien mata a espada, muere a espada. Está escrito en el Evangelio. Mateo 26,
versículos 51 y 52. Quien mata a espada, muere a espada. Significa que toda filosofía basada en la maldita fuerza muere juzgada por la espada de la justicia divina. Es por eso que los malditos dioses faraones no sobrevivieron, pues crearon la maldita filosofía de la fuerza, que no es árbol plantado por tu divino Padre Jehová, pues mi divina filosofía es luz divina de amor eterno. Esto significa que la actual filosofía de fuerza que sustenta el planeta Tierra desaparecerá en 3 días, después que sea dado al mundo la divina y estremecedora noticia de la divina encarnación de Jesús de Nazaret en la tierra. Pues maldecidos serán quienes porten las malditas armas que representan la maldita fuerza heredada a los malditos dioses faraones en el pasado terrestre, y con los cuales se matan mis inocentes hijos, derramándose ríos de sangre inocente en nombre de un maldito orgullo patrio, que no es más que un inaudito engaño de un maldito grupo de demonios encarnados, pues estos demonios se enriquecen creando para que sus malditas armas tengan venta. Ya todos nosotros lo sabemos. Ellos azuzanan los divinos espíritus de mis hijos, creándoles enemigos imaginarios. Ya saben que quien se encarga de estas cosas es la gran bestia, ¿no? El país del norte. Creándoles enemigos imaginarios que solo existen en las mentes demoníacas, de los tales es el llorar y crujir de dientes, pues escrito está que el que la hace la paga, ojo por ojo, diente por diente. También está escrito en el Evangelio esta parábola. Esto significa que frente a demonios de esta categoría, la espada de la divina justicia trabaja en su más alta e infinita vibración solar. Esto significa que ningún demonio escapa a su divina depuración solar. Es por eso que fue escrito: todos llorarán, pero de todos los llantos el del demonio espantará. También está escrito en el Evangelio esta parábola que dice: todos llorarán, pero de todos los llantos el del demonio espantará. Eso está escrito en el Apocalipsis. Sí, Hijo Divino, así es y así será por los siglos de los siglos. Esto también significa que todos aquellos malditos que han perseguido y persiguen a mis hijitos porque no les agrada el color de sus pieles, serán también juzgados. Y el mundo los verá con infinita misericordia, pues vagarán por el mundo, pues despreciaron y persiguieron a los hijos del futuro mundo. El divino mundo o tierra prometida, cuya divina simiente la he colocado en mis humildes, que por divino libre albedrío de sus divinos espíritus lo lograron. Igual oportunidad tuvieron los soberbios, pues todos sin excepción alguna conocieron mi divina palabra en las llamadas sagradas escrituras o Biblias, ¿no? Les acabo de leer lo que está escrito en Mateo 26, 51, 52, su significado: quien mata espada muere a espadas. Bien, y ya para ir terminando, después vamos a pasar a otro muy aparte, que tiene que ver con la gran bestia que les voy a leer, y mañana continuamos con una traducción de las Sagradas Escrituras. Bueno, vamos a leer lo que está en Marcos, capítulo 16, versículo del 4 al 6, en el Nuevo Testamento. Marcos 16, capítulo 16, versículo del 4 al 6, lo dice el divino Cristo, ¿no? En 3 días resucitaré entre vosotros. Significa que tú, Hijo Divino, no abandonaste el planeta Tierra cuando tu divino cuerpo carnal dejó de palpitar la divina atmósfera terrestre. Esta divina revelación suscitará muchas discusiones entre los estudiosos de mi divina palabra, pero como escrito está, el que busca encuentra, está escrito también en el Evangelio, el que busca encuentra, todo se aclarará, pues la divina verdad de toda infinita resurrección está en mi propia creación infinita. Me refiero, hijito, al único universo infinito que tu divino Padre Jehová ha creado, el divino universo expansivo pensante, pues de él saqué todas las infinitas leyes. Esto significa que la divina resurrección es divina ley natural, pero la explicación desconocida. Lo que sucedió fue que te hiciste invisible, pues la muerte fue para ti un divino cambio de divina dimensión, pues de macrocuerpo pasaste a microcuerpo. Es por esta divina causa que tu divino cuerpo desapareció del sepulcro. Tuviste una divina muerte natural, pero cumpliendo leyes divinas propias de dioses solares, se refiere a Cristo. También tuviste transportación y aparición, claro, se apareció a sus apóstolos, ¿no?
pues escrito está que te apareciste a tus humildes apóstoles, que también eran divinos dioses solares, pues ellos así lo pidieron antes de encarnar en esos cuerpos. Mas antes tú también profetizaste tu divina resurrección cuando dijiste: Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, lo dice Cristo, en 3 días serás reconstruida. Esto significó que en el universo material está la divina ley de la eternidad, pues allí están el divino tiempo y espacio y divina fuerza mental o divina luz, pues cada acción del pensamiento se materializa en divina luz, la cual rodea al cuerpo, y éste a la vez se sumerge en ella, pues son divinamente inseparables, constituyéndose en su propio juez de divina conciencia responsabilizada. Significa a la vez que todas las criaturitas tienen también el divino germen de la divina resurrección. Es por eso que fue escrito: resucitarán vivos y muertos por la infinita gloria del Padre Jehová, pues el divino germen de la resurrección es preexistente a todo, pues es la divina herencia del Padre eterno, teniendo cada una de mis criaturas su respectivo y divino germen en infinita expansión. Escribe el Alfa y la Omega. Les acabo de leer el significado de la divina parábola que está: en 3 días resucitaré entre vosotros. Lo menciona el divino Cristo antes de ser crucificado. Lo encuentran en Marcos capítulo 16, versículo del 4 al 6. Bien, mañana vamos a leer: este es mi cuerpo y este es mi sangre, comerlo y beberlo, pues así lo quiere mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 26, 21, pero eso ya será el día de mañana. Bueno, ahora vamos a leer algo que tiene que ver con la gran bestia, con el país del norte, el grande país del norte, el imperialismo, como le dicen. La gran bestia representa la dureza mental de los creadores del extraño sistema de vida salido del oro. Bestia y roca, se refiere el roca a la Iglesia Católica, son sinónimos de egoísmo espiritual y mental en el reino de los cielos. El número de la bestia, lo dice el Apocalipsis, ¿no? Porque se sobrepasó en escala, ¿no? El 666. El número de la bestia es el 666, porque la bestia sobrepasó en maldad su propia escala en su Trinidad. La Santísima Trinidad que todos pidieron en la prueba de la vida es el 333. 3 el Hijo, 3 el Padre y 3 el conocimiento, llamado Santísima Trinidad. La bestia, al sobrepasarse en sí misma, se condenó por eternidades, porque lo microscópico, ya sea en materia o en espíritu, es infinitamente expansiva. La gran bestia es el mismo llamado capitalismo, una extraña filosofía con extraña psicología con respecto a la posesión. El capitalismo es la desvirtuación de todo mandato divino. Ya saben quién es cabeza del capitalismo: Estados Unidos, ¿no? Esta bestia pidió prueba de vida al Padre Jehová y le prometió al Padre no dejarse influenciar por extrañas leyes que impiden el volver a entrar al reino de los cielos. La bestia en este mundo comenzó en donde más se acumuló oro. Su poder está en la cantidad y no en la calidad. La cantidad es material y la calidad espiritual. Es por ello que la bestia nada sabe de filosofías, incluyendo la de las escrituras del Padre. La bestia se inició en la era faraónica, y la bestia que comenzó codiciando el arte terminó por codiciarse a sí misma. Esto es darle más importancia a lo material que a lo espiritual. La bestia transmitió a los que estaban en su influencia su herencia egoísta. Ya saben, todos llevan la influencia de la bestia, lo que dicen el sello de la bestia, ¿no? El interés, el egoísmo, ¿no? El comercio, la explotación, la envidia, todo lo que vivimos en este sistema de vida es el sello de la bestia, o sea, es su influencia que nos ha transmitido a todo el planeta y a todos los seres humanos. Por eso que generalmente, bueno, y lo transmite a través de la radio, la televisión, las películas que vemos, ¿no? Puro egoísmo, pura muerte, toda es violencia. Ese es el sello de la bestia. Y
el sello de la bestia también es el dólar, porque todos piensan en los dólares, ¿no? O todos piensan ir al país del norte, ¿no? Ese es el sello de la bestia. Esa es su herencia que nos ha dejado a todos nosotros. Y no ven otra cosa más que el sello de la bestia. Ahí está en el Apocalipsis. Busquen la bestia, dice, y surgirá una gran bestia, ¿no? Ahí está. Sobre esto estoy leyéndoles, sobre la gran bestia y su significado. Bien, la bestia transmitió a los que estaban en su influencia su herencia egoísta, ya les acabo de explicar. Los primeros en caer fueron los pueblos antiguos, empezando por el pueblo de Israel, pueblo ciego que nunca quiso comprender al Eterno. La bestia transmitió a la primera semilla del género humano su extraña psicología, y han visto cómo son los judíos, ¿no? Matan a sus hermanos los palestinos y no creen en nadie, sabiendo que hay un mandato que dice no matarás, ¿no? Y este pueblo ciego en lo espiritual transmitió al mundo su extraña herencia. Ahora, después de tantos siglos de reinado de la bestia, la experiencia demuestra los errores y debilidades de la bestia, porque la bestia agoniza, o sea, su economía ya está en decadencia. Y al agonizar la bestia, ni asomo hay de humildad en la bestia. La bestia, herencia faraónica, caerá con su sello de orgullo. El primogénito solar Cristo vencerá a la bestia, y al caer la bestia vendrá la verdadera felicidad al mundo. Una felicidad que desconocieron las generaciones que tuvieron la desgracia de conocer a la bestia, porque la bestia les ofreció la falsa felicidad, la felicidad interesada, porque hasta la felicidad fue medida por el patrón oro de la bestia. La bestia ilusionó al mundo que pidió probar una forma de vida, y al ilusionarlo hizo que toda una humanidad no entrara al reino de los cielos. Una de las plagas de la bestia es dividir al que está unido, desnaturalizar al que vivió la libertad. Terroristas, comunistas, chavistas, ¿no? Eso es lo que habla ahí mismo cuando quiere tumbar a gobiernos que quieren hacer algo bueno por los demás, ¿no? Al toque los tilda de terroristas, de comunistas o de chavistas, ¿no? De eso se agarra, ¿no? Y como la gente no estudia, no lee, no profundiza, pues se dejan engañar con facilidad por la gran bestia, ¿no? Bien, una de las plagas de la bestia es dividir al que está unido, desnaturalizar al que vivió la libertad, porque la bestia lo convierte en libertinaje. Al que sigue llamando libertad, la bestia se rodea de la fuerza, porque domina la ciencia. A la bestia le quedan muy poco, no alcanza a llegar al año de la resurrección de toda carne. La caída de la bestia será espectacular, su recuerdo será la de las tinieblas pasajeras. La bestia hizo de este mundo un valle de lágrimas y de injusticias. Todo lo estamos viviendo en este sistema de vida que nos lo ha impuesto por la fuerza, ¿no? La bestia hizo de este mundo un valle de lágrimas y de injusticia. La bestia es el típico modelo de los soberbios que se gobiernan sin tomar en cuenta al creador del universo. La bestia acostumbró a hacer las cosas oculto. Es por ello que también por sorpresa caerá a la bestia, y llegará por sorpresa como la sorpresa que causa un ladrón en la noche. Está escrito en el Evangelio de Dios en el Apocalipsis. Por sorpresa caerá la bestia, la sorpresa que causa un ladrón de noche. La bestia no cesó jamás de espiar y de intrigar. Es por ello que la bestia morirá en fuego solar, en el día terrible de la ira de Jehová Padre. La bestia es el mismo Satanás, transformado en sistema de vida. Ese es el demonio, ese es el Satanás, es el sistema de vida. No es lo que los religiosos, los católicos, los evangelistas, mormones, testigos nos dicen del cachudo, de color rojo con su trinche. No, eso es mentira, eso lo hacen para asustarnos. La bestia es el sistema de vida, el demonio es el mismo capitalismo, los grandazos, los que nos gobiernan. Ese es el demonio. Y ese es el anticristo, porque le dan la contra a las enseñanzas de Dios o de Cristo. Así que, por eso les digo, no crean en las religiones, porque las religiones mienten. Nos meten el dedo a la boca, todititos. Claro que uno en su fe busca al Creador, ¿no? Pero erróneamente va a la iglesia. Ahí no está Dios, en la iglesia no está Dios. Dios está en ti mismo, está en tu casa. Nosotros somos el templo de Dios. Nuestro hogar, nuestra casa es el templo de Dios. Y la mejor forma de buscar a Dios es a través de la lectura del Evangelio. Ahí no hay otra forma de encontrar a Dios. En la iglesia no está. Se lo digo y se lo repetiré siempre a ustedes. Ahí no está Dios, es perder el tiempo. Bien, vamos a retroceder.
La bestia no cesó jamás de espiar y de intrigar. Es por ello que la bestia morirá en fuego solar en el día terrible de la ira de Jehová Padre. La bestia es el mismo Satanás transformado en sistema de vida. A la bestia la venció la fe del mundo, porque a la bestia se le cumplió el tiempo de prueba. Y habiéndose cumplido el tiempo a la bestia, la fe aún continúa. Es por eso que fue escrito: la fe mueve montañas. También está escrito en el Evangelio, lo dice Cristo. La fe vence a bestias. La bestia enloquecerá porque no podrá vencer al viviente. Se refiere a Cristo. No podrá vencer al viviente porque no podrá vencer al que manda los elementos de la naturaleza. Ni la bestia en sí misma podrá desprenderse de su maldita influencia. Un cuarto de los de la bestia se suicidará porque la extraña moral que les influenció la bestia no poseía ni la cualidad ni la calidad como para soportar con éxito una prueba espiritual. La bestia volverá a las lejanas galaxias de donde había salido momentáneamente a probar vida en un desconocido planeta llamado planeta Tierra. Planeta polvo de la galaxia Trino. Saludos también para Elena Ramos. Bien. Planeta polvo de la galaxia Trino. La bestia intentará retornar a la Tierra pasados los 1000 años y nuevamente será vencida la bestia. Eternidades más adelante la bestia volverá a pedir prueba en un mundo de luz y se repite lo que se repitió y se repetirá. La bestia provocó la desviación del eje polar de la Tierra, provocó una desviación de 42 grados porque la bestia descubrió y experimentó con la extraña fuerza atómica. La bestia tendrá tantos juicios como moléculas contiene el planeta, cuyo eje desvió porque el universo es viviente delante del Padre y toda molécula y todo elemento se quejan o se quejará al Padre Jehová de la violación que recibieron de parte de la bestia. Violación hecha influencia atómica que ni moléculas ni elementos pidieron en el reino de los cielos. Las moléculas se quejarán al Padre en sus leyes vivientes de molécula y los elementos en sus leyes vivientes de elementos, y la bestia tendrá que pagar por el suicidio de trillones y millones de moléculas de carne. Por cada suicidio ocurrido en la prueba de la vida, 3/4 partes de las moléculas muertas de un suicida lo paga la extraña bestia. El otro día les estoy hablando, ¿no? Que 3/4 partes, ¿no? Paga el capitalismo, los grandazos, los que nos manejan la bestia, y 1/3 pagamos nosotros. Bien, 3/4 partes de las moléculas muertas de un suicida lo paga la extraña bestia, porque ocurrieron en el tiempo y en el instante en que dominada por la fuerza la bestia, o sea, nos impuso a la fuerza este sistema injusto y desigual, ¿no? Era una extraña influencia y dominación que, violando la divina ley del Padre, el suicida no había pedido, ni nadie en este mundo la pidió, y la bestia tendrá que pagar 3/4 partes del todo de cada pecador de este mundo. El pecador, cualquiera que sea su categoría, solo paga 1/4, ¿no? Porque ni el pecador pidió al Padre ser gobernado por la bestia. Si el extraño sistema de vida del oro no hubiese empleado la fuerza para sostenerse, los pecadores de este mundo tendrían que pagar todos sus pecados. Ya en otros programas les he explicado sobre esto, ¿no? No será así, porque hubo extraña influencia. La bestia cometió un abuso en la tierra que no está escrito en el reino de los cielos, porque el espíritu pensante de este mundo pidió conocer el bien y cumplirlo por sobre todas las cosas imaginables. El bien pidió conocer la más elevadísima moral que la mente pueda imaginar, y la bestia le ofreció la inmoralidad en muchas formas y categorías. Todo espíritu pensante pidió conocer el mal por experiencia. Lo que no pidió fue dejarse influenciar por el mal. Eso es otra cosa. Todo espíritu pensante pidió y prometió al Padre oponer una resistencia mental a toda forma de mal. El mal, ya saben ustedes, es de las tinieblas, ¿no? Y el bien es de Dios. Todo lo que conduce al bien es de Dios o es del agrado de Dios. Y todo lo que conduce al mal o la maldad es del demonio, es de Satanás. Un ser humano que hace mal o hace daño a otra persona, pues está cumpliendo o se está yendo por la filosofía del demonio, y tarde o temprano va a ser reclamado por el demonio porque practicó su filosofía. Así que había que distinguir entre el bien y el mal. Pedimos conocer el bien y el mal, pero no dejarnos influenciar por el mal. Pedimos conocer el mal como experiencia, mas no
dejarnos influenciar o dejarnos llevar por el mal. Bien, todo espíritu pensante pidió y prometió al Padre oponer una resistencia mental a toda forma del mal. He aquí el bien de las escrituras del Padre y el mal salido del mundo. La bestia, al violar la ley del Padre, cayó en la ley de la maldición, tal como cayeron en ella las dinastías faraónicas del pasado de la tierra. Por el fruto se conoce el árbol. Deducid las consecuencias que dejaron en este mundo las dinastías faraónicas y el capitalismo. La herencia fue siempre una felicidad dolorosa, interesada con el veneno de la desigualdad. No puede haber alegría y felicidad perfecta cuando el propio sistema de vida es injusto y egoísta. La luz y las tinieblas marchan en paralelismo cuando se trata de prueba de vida y se expanden de planeta en planeta, porque todo espíritu se lleva consigo su propia influencia ganada en cada existencia, en cada nacer de nuevo. Para conocer nueva vida, el espíritu se vale del conocimiento anterior. Por eso es que se dice que esta vida es continuación de la anterior y esta va a ser de la que venga. Sí, hijito, la bestia será juzgada idea por idea, porque toda idea generada por toda mente llevaba un dolor, una tragedia. Toda la psicología pensante del ser humano y toda obra tienen la extraña influencia de la bestia. A ver, un momentito. Ahora sí, bien, ya. Vamos a retroceder. Porque toda idea generada por toda mente llevaba un dolor, una tragedia. Toda la psicología pensante del ser humano y toda obra tienen la extraña influencia de la bestia. La manera de ser de cada uno fue influenciada, porque nadie pidió al Padre vivir en ninguna forma egoísta imaginable. Porque todo el mundo imita lo que hace Estados Unidos, ¿no? Que nos transmite a través de la televisión, ¿no? Esa es la influencia de la bestia, o el sello de la bestia, que lo encuentran en el Apocalipsis. La mezquindad, ahí está, la mezquindad, la usura, el robo, el asesinato, el interés, la gula, la codicia, el escándalo, la inmoralidad y toda forma de tinieblas se aprendió en la tierra. La bestia provocó todo el mal conocido. El llamado capitalismo, al no considerar la moral del Padre, consideró lo inmoral. Toda psicología nunca debe eludir el mandato viviente del Padre, porque basta eludirlo en una molécula y la criatura no vuelve a su lugar de origen. Nada de la creación retorna a su punto de origen cuando se ha violado la ley pedida. El mismo lugar de origen es viviente, conversa y se expresa ante el Padre, y como posee libre albedrío el lugar de origen, se opone al retorno del que violó la ley. Por eso que nadie entra al reino de los cielos, ni nos permiten entrar, justamente porque estamos influenciados por la bestia. Esta rigurosidad se viene cumpliendo desde el mismo instante en que el Divino Padre creó el universo infinito. No hay recuerdo en los libros solares de la vida universal que algún violador de la ley de algún planeta haya vuelto a ver su lugar de origen. No se vuelve hasta después de haber pagado hasta la última molécula de violación. Es así que los creadores del llamado capitalismo no volverán a su lugar de origen hasta que haya desaparecido el actual universo. Es la ley de los mundos imperfectos y no hay mundo perfecto que no haya conocido esta ley. Esto fue dicho en el divino mandato que dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente, porque toda ley salida del Padre no es para un mundo, porque lo del Padre no se reduce a un mundo. Los divinos mandatos del Padre abarcan el infinito. Los divinos mandatos del Creador no conocen límite, ni jamás serán conocidos. La bestia, cuando retorne a su lugar de origen, la tierra y el universo que le rodeaba ya no estarán en el espacio. La vida de la bestia es menos que una molécula. Nadie la conoce en el cosmos. La bestia salió de las galaxias de tinieblas. La bestia representa el mal que esta humanidad quiso conocer, mas no vivir en el mal. La bestia vio en el reino de los cielos cómo los espíritus pensantes pedían al Padre formas de vida. Y la bestia se interesó también por conocer un mundo de la luz, y la bestia hizo divina alianza con los espíritus de la tierra. Y la bestia y espíritus se encontraron en la prueba de la vida, en este mundo. La bestia no supo contener su expansión de tinieblas. Estando en la tierra, no supo respetar las leyes de la luz, o sea, las leyes del Creador. Y la bestia, teniendo debilidad, abusó de su debilidad, porque toda ambición es complejo.
que toda bestia en las lejanas galaxias desea vencer. La bestia se engrandeció en la tierra y se empequeñeció en el cielo, porque la bestia se reduce por sí misma, se divide a sí misma. La bestia pierde poder porque lo pidió en la prueba de la vida, que pidió, porque por sobre todas las cosas pidió. He aquí que el término por sobre todas las cosas incluye también la anulación de sí mismo. Y quien más se engrandeció en el extraño y desconocido capitalismo, más se anuló. La prueba de la vida consistía en mantener a distancia la extraña influencia de la bestia, lo que nadie logró en este planeta. La bestia en su caída arrastró con ella a la humanidad, creando una vez más llorar y crujir de dientes en millones y millones de seres. La bestia entretuvo e ilusionó a cada criatura que le conoció, y cada segundo vivido en la ilusión de la bestia cuesta el tener que volver a vivir una existencia fuera del reino de los cielos. Nadie entra al reino de los cielos, porque lo del Padre se mide en infinito. He aquí que todo el que conoció en sí mismo la extraña influencia de la bestia, la maldecirá por sobre todas las cosas y no le prestará su concurso a la bestia, y la bestia verá con espanto que se le aproxima su fin. Muchos demonios salidos de la influencia de la bestia propondrán a la bestia usar las armas atómicas contra el Hijo de Dios. O sea, cuando nos decía el enviado, cuando el Hijo de Dios esté aquí en la tierra, Estados Unidos va a querer tirarle una bomba atómica al Hijo de Dios. Pero miren lo que dice el Creador acá. Muchos demonios salidos de la influencia de la bestia propondrán a la bestia, país del sur, usar las armas atómicas contra el Hijo de Dios. Mas el divino poder del Hijo primogénito, se refiere a Cristo, neutralizará a los querubines de toda fuerza conocida. La bestia caerá en su propio orgullo, y el mundo estupefacto comprenderá por fin a quién servía en la prueba de la vida. Comprenderá que fue un actor viviente de una falsa historia, la que estamos viviendo en estos momentos, una historia no escrita en el reino de los cielos, porque nadie pidió ser gobernado por la bestia, porque todos sabían en el reino que la bestia no constituía poder alguno en el reino del Padre, solo el Creador es el que tiene el poder, ¿no? La bestia que os esclavizó imponiendo su extraño poder, su extraño capitalismo, su extraño sistema de vida, salido de un metal llamado oro, es poco menos que desconocido en el reino de los cielos. La bestia abarcó un reinado efímero en la historia de este planeta, porque a este planeta Tierra le quedan tantos siglos de vida como moléculas contiene el planeta. Es así que el llamado capitalismo pasará al polvo del olvido y caerá en el pensar de las criaturas del futuro como un algo desconocido, porque su propia filosofía será considerada como una de las más primitivas del planeta, tal como vosotros consideráis lo primitivo que hubo antes de vosotros, porque el principio alfa enseña que vosotros aún vivís en las últimas etapas de lo primitivo. Escribe el alfa y la omega. Bien, espero que les haya gustado. Esto es para la bestia, ya saben, para el país del norte. Es una profecía que fue escrita en la década de los 70 por el divino enviado de Dios. Bien, hermanos, espero que les haya gustado, que sirva para pensar y recapacitar con respecto a todas las cosas que están sucediendo y con respecto al sistema de vida que es el capitalismo, que nos lo han impuesto por la fuerza, que no es del agrado de Dios. Bien, hermanitos, espero que les haya gustado. Mañana, a ver si me tomo un tiempito, mañana sábado, y continuamos con la traducción de las Sagradas Escrituras y su significado. Imagino que les debe haber gustado. Bueno, va sobre todo para aquellos que quieren saber y buscan la verdad, y no perder el tiempo en las llamadas iglesias que a nada conducen. Bien, hermanos, les agradezco, y será, pues, si Dios lo permite, hasta mañana sábado, que vamos a continuar con la traducción de las Sagradas Escrituras. Si gustan, me siguen, ya queda en virtud del libre albedrío de cada uno de ustedes. Por algo dice la parábola: el que busca, encuentra. Y si no buscan, pues jamás encontraréis la verdad. Gracias, y será hasta el siguiente programa o hasta la próxima. Muy buenas noches.